Tema. Bien, hermanitos, el día de hoy vamos a trabajar una energía muy hermosa, una de las energías igual de importante que todos, ¿verdad? Ayer hablábamos del huevo escoyotl, de la lagartijita, y el día de hoy estaremos trabajando con una energía muy hermosa, que es la de Coatl. ¿Se acuerdan ustedes que la palabra Coatl viene de la palabra coa? ¿Qué es coa? Es una herramienta de madera que aún en estos días todavía se sigue utilizando, ¿no? Es una madera que se utiliza para labrar la tierra, para sembrar la tierra, pero al momento de unirlo con at, con la palabra at, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, bueno, que no aparece la letra, coa, ¿no? Coa, esa herramienta para labrar la tierra. At, agua. Entonces lo que está diciendo coat es labrar, forzar, sembrar, empoderar. La serpiente de agua, ¿no? Es labrar el agua. ¿Y quién es ese labrar el agua? Nuestro cuerpo, nuestra energía, la palabra coat, ¿no? Coa. Entonces, el trabajo con coat, ¿verdad? Con el trabajo con coat nos lleva a esa cualidad, hermanitos, a que podamos labrar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras emociones, lo que somos nosotros. Y eso nos hará que crezcamos nosotros. Y eso hará que elevemos nuestra energía nosotros, ¿verdad? Y como nosotros sabemos que la serpiente crece, la serpiente crece y cambia de piel. Entonces, eso justamente nosotros debemos de hacer crecer intelectualmente, energéticamente. Desde esa perspectiva nosotros podemos empoderar nuestro trabajo, pero para entender, para poder comprender este trabajo, esta labor, necesitamos, hermanitos, entender la ceremonia. ¿Y qué ceremonia es? Lo que nos muestra aquí, miren. Esta es toda una ceremonia. ¿Y qué es ceremonia? Podemos interpretarlo como hábitos, como acciones. ¿Qué más? Como nuevas formas de aprender, hermanitos. Sí. Y bueno, todo esto nos indica, todo esto nos lleva a que podamos labrar, como decíamos con Coat, labrar, forjar, sembrar, si no decirlo, quizás hasta purificar, limpiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de intuir, nuestra forma de vivir, construir un sendero en el que yo, Yaor Prajedis Martínez, pueda lograr mis objetivos, que es, uno, vencer mi ego, sí, que esto que porque yo doy la clase, que esto porque yo hago la ceremonia, yo ya me haga sentir más grande, más sabio, ¿no? ¿Por qué? Porque yo en realidad yo no les estoy compartiendo la sabiduría. Lo único que estoy haciendo es recordarles lo que ustedes ya lo traen.
recordarles la sabiduría que tenemos. De una u otra forma, a lo mejor indicarles, hagan esto, hagan lo otro. Eso, eso nos ayuda a, a trabajar, a regresar a la fuente de nuestros abuelos. ¿Y por qué les digo que necesitamos vencer nuestro ego? ¿No? Forjar nuestro ego. Si se dan cuenta, está todo tejiditos. Los 20 tonaltín están tejiditos como un petatito. Y que el petatito somos nosotros. Porque nos conectamos con las 20 energías a nuestro alrededor. Tanto así que en el Amochli Borgia, en el Amochli Yowal Yeyekat, ya veíamos, ¿no? En todo nuestro cuerpo está lleno de energía. Y cuando yo les digo que la energía aquí está, miren, vean cómo ustedes pueden observar este personaje. Miren, la cabeza es de guajolote, sin duda. Es un guajolotito. Pero chequen las alas son más del águila que del guajolote. ¿Sí? Y bueno, tiene las alas. Pero ¿qué pasa? De aquí entre las alas, ¿cómo salen estas dos manos? ¿Sí? Vean. Si nos ponemos de perfil así como están, la mano que tiene los ocotitos, ¿qué creen? ¿Que sea mano derecha o izquierda? Les pregunto. ¿Izquierda? Izquierda, Ajá. Derecha, derecha. ¿Sí? ¿Es la mano derecha? izquierda. Véanlo de perfil, así como está él. No lo vean así como lo estamos viendo nosotros de frente, ¿no? Hagan de cuenta que nosotros, como lo estamos viendo así de frente, podemos decir que es la mano derecha. Pero si nos volteamos viendo de este lado, en la mano izquierda que está elevando, su mano izquierda que está elevando el atadito de ocote. ¿Mm? Y tiene tres barritas de ocote. Ese número tres, si ustedes se acuerdan, que es el número de la creación, ¿no? Crear, transformar, crear la energía. Transformar, no, transformar es 9. No. Ahora bien, la la mano derecha nos muestra, trabaja la creación espiritual tú- y conéctate con estos cuatro. ¿Cuatro qué? ¿Son hojas de malinali? ¿Por qué no son ocotes? Son hojas de malinali, que es la medicina, y vean, tiene el color blanco. Y el color blanco representa la pureza. Dice, haz esa remembranza, conéctate con los abuelos, creando esa conexión en los cuatro rumbos. En los cuatro rumbos encontrarás la medicina que buscas, la medicina de nuestra ignorancia con el tamatilistli, la medicina del humo que no nos permite vernos a nosotros mismos, del rumbo norte, el Tezcatlipoca Yayautic, el Tezcatlipoca oscuro, Xipetotec, la transformación,
¿sí? Nos dice, haz conciencia, que debemos de cambiar. Si tú dices, ¡újole, es que todo me va mal, es que yo esto, yo el otro! Sí, pero sigues haciendo las mismas prácticas, sigues haciendo lo mismo y quieres tener resultados diferentes. Pues no. El rumbo sur, que es la fuerza de voluntad. Sí, yo tengo todas las ganas de aprender todo esto de la filosofía y un día transformar mi vida, pensar diferente, crear ese puente y camino de abundancia en mi vida. Pero, ¿qué pasa? Híjole, nos dijo el maestro que, pues que hoy en la tarde, ¿no? Mojáramos la tierrita y que yo me acostara, yo en la mañana, que yo caminara en la tierra. Lo hago mañana. ¿Y mañana? No, pues ya pasó la energía de Coatl, ya para qué, o de Quetzal, y mejor mañana. Y se va, y se va. ¿No estás aplicando la fuerza de voluntad? ¿O sí? Todo esto, hermanitos, estos cuatro rumbos está atado por dos cuerditas. Vean, la cuerdita es de color blanco y amarillo. ¿Se acuerdan ustedes que la cuerdita, o sea, esta cuerda es la vida misma que crece en espiral? Entonces dice, en tu vida, en tu caminar impecable, ¿cómo estás avanzando? En la conexión, en tu vida, ¿cómo te estás conectando con estos cuatro rumbos? Por eso tiene el color amarillo para obtener sabiduría. Miren, esta barra amarilla. De los cuatro rumbos, de los cuatro jades, de los cuatro vientos, hay sabiduría. ¿Para qué? Para nuestros dos caminos de vida, el tonal y el nahual. Sí. ¿Y por qué les hablo de conciencia? Vean la bandeja. Estas mismas, como barritas que ven ustedes de colores, ¿en qué tonali han encontrado? Y vean, el contenedor es blanco. ¿En qué está? Que tienen su Ixpali como base aquí. ¿Se acuerdan? ¿No? Mayahuel. Estas, miren, estas mismas barritas. Pero están contenidos como en un contenedor. Y el contenedor es de color blanco. Estas barritas que ven ustedes son las energías femeninas. Chalchuitlicue, Tlazolteotl, Mayahuel, Xochiquetzali, Mictlán, Cihuatl. Ah. Entonces es la energía femenina, la pureza, la esencia de la energía femenina, realizando una ceremonia con fuerza de voluntad, haciendo conciencia de nuestro Tezcatlipoca, reconociéndonos como varones, como caballeros, que tenemos también la energía femenina y la energía masculina. La cuestión es armonizarlos y que esta conciencia y en el verme en el espejo, por eso mm, ayer y anoche, o hoy les mandé, sí, hoy. No sé si ustedes, sí, hoy en la tardecita, si ustedes vieron el último video que les compartí, ¿no? Está un momoshli con flores de cempasúchil, con mazorquitas de los cuatro colores. Hay un poposhkomil que está humeando, ¿no? Y le puse la frase, Shixelican,
no ocupa el pupucayutzin. ¿Por qué le estoy poniendo? Reciban mi ofrenda de copalito, de este humito sagrado. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy haciendo esta conciencia de conexión conmigo mismo, pero me nace del corazón que yo voy a hacer ese trabajo con mi espejito. Bueno, yo lo guardo bien mi espejito porque es delicado. Inclusive tiene plastiquito ahí, papel periódico y tiene el plastiquito este con burbujitas. ¿Sí? Miren, este es el espejito que nos muestra ahí. Y aquí en el centro del espejito le pone un color rojo. La fuerza de voluntad, el calor que le damos a este espejito para que pueda hacer esa conciencia, para que pueda aprender con la fuerza de voluntad que nosotros le impregnemos, pero también para que haga esa transformación. Por eso aquí miren, está la cuerdita y de color rojo con blanco, que son los colores de Xipetotectzin, ¿no? Recuerden que Xipetotec no es masculino ni femenino, ¿eh? Lo que muestra ahí Xipetotec es que es el cambio, la transformación de las personas, ¿sí? Ahora, todo ese cambio nos sirve como esa sabiduría, pero también para como medicinita para nuestra ignorancia. ¿Por qué para nuestra ignorancia? No con una palabra que queramos ofender, no, porque creemos que somos ignorantes, no, sino que es la medicinita que necesitamos para poder recordar y entender. ¿Es una enfermedad? Sí, es un cocolistle. Entonces, todo esto para conectarnos nos pone una cuerdita, miren, tejidita, ¿no? ¿Qué quiere decir? Te tienes que esforzar, tienes que trabajar. Y Chalchihuitlicue nos dice desde el corazón, vean su faldita es de color de este chipetote, ¿verdad? En su tocadito tiene una serpiente y adelantito está la serpiente que está mostrando sus colmillitos, ¿sí? Señal de la empatía. No saca su lengua, son sus colmillitos y en su respirar, aquí en la parte de, pone la medicinita, pero también en su mente pone la medicinita, ¿no? Entonces, en este caso, el trabajo es hacer conciencia para que podamos forjar, labrar nuestro serpiente. ¿Y qué necesitamos para ello? Necesitamos nosotros traer a este mundo terrenal, realmente todos esos procesos que nos pasan nos llevan a vivenciar, a trabajarlo de una forma que nos enseñe todas las acciones, todas las circunstancias que nos pasan en nuestra vida, nos van forjando como serpiente, nos van forjando como seres, ¿sí? Tal como el cuentito que yo les compartí el día de hoy, ¿no? Es un poquito triste, pero es lo real. Es lo real que nosotros vivimos aquí en el estado de Guerrero y principalmente a veces nos llega a suceder con nuestros alumnitos, ¿no? Están inscritos en nuestra escuela, sí, pero llega el momento que dicen los padres, maestro, pues yo me tengo que llevar a mis niños a trabajar a Colima, a Michoacán, a Sinaloa, a Chihuahua, a Sonora, al corte de jitomate de Chile. Me parece que mm, en Jalisco, al corte de verduras chinas. Entonces, cuando regresan los niños, no, maestro, yo trabajé allá, hice esto, ¿no? Pero bueno.
¿Se acuerdan del cuentito de Conetzin Acoatl, del niño serpiente de agua? ¿No? ¿Alguien nos puede comentar qué es lo que comprendió de este cuentito? Los escucho, de este relato. Es un relato real, sí. Los escucho, hermanitos. ¿Alguien nos quisiera compartir su entendimiento, su comprensión acerca de este relato? Y está en YouTube. Ahí lo pueden ver otra vez o escucharlo. Ajá. Sí, hermanita Noemí, la escuchamos. Pues, como usted dice, sí fue un relato como un poco agridulce desde mi punto de vista para mí, porque aunque el abuelito le comentaba al pequeño que lo más importante era que el niño estaba pues vivo y que estaba con ellos y que ese era el mayor regalo, y como que también el mayor regalo es que era una persona pues hacendosa, trabajadora, constante y pues de alguna forma disciplinada, porque para ahorrar necesitas disciplina. Entonces, el niño tenía grandes virtudes que no podía ver, pero que su abuelito las veía, y el niño estaba enfocado en lo que había perdido en el río. Entonces, pues siento como que fue una lección muy dura del desapego para el pequeño, porque tenía un propósito para ese dinero, que era poder como darles un reconocimiento a sus abuelitos, ¿no? Con amor y con esfuerzo, pero al final, por situaciones de la vida, pues el niño termina perdiendo el dinero, ¿no? Entonces a mí me hizo como reflexionar, pues en ese sentido de la importancia de como de saber dejar ir las cosas, el desapego, porque a veces nos apegamos tanto a un resultado, y hay cosas que van más allá de nuestro propio esfuerzo. Entonces, como que saber dejar ir es una lección muy importante. Y la otra, pues, darnos cuenta que nuestros logros no solo son materiales, sino también como más, pues, de carácter y este, pues de espíritu. Entonces, se me hizo un relato agridulce, porque si bien dulce al final, al menos para mí, darte cuenta de que existe algo más allá que la parte monetaria y que sí es importante, pero no lo es todo, pero también como una realidad que en determinado momento todos llegamos a pasar, que por alguna situación que sale de nuestras manos, el esfuerzo que habíamos eh, sembrado no es como la cosecha que recibimos al final, ¿no? Entonces, creo que fue un relato, pues, muy bonito, pero de mucha reflexión en ese sentido, sobre dejar ir las cosas. Y pues muchas gracias por escucharme. Profesor Buen día. Camati. Gracias, hermanita. Muchísimas gracias. Hermanita Norma, la escuchamos. Plaza Camati. Eh, a mí me llamó mucho la atención que finalmente le dice el abuelo que por qué está enojado con el río, ¿no? Que, bueno, en que compara el río con la serpiente, el abuelo. Pero ahí lo importante es que estamos culpando a veces a otros de una acción personal, que fue en este caso, pues podríamos llamar que, entre comillas, el descuido, un poco por el ego, por el no echar a perder su pantaloncito, y en ese que a veces queremos vernos como muy bien, descuidamos otras cosas, ¿sí? Y nos enojamos con quien no tenemos que enojarnos, ¿sí? Clase Kamati, Caso Camati, no initzin. Gracias, hermanita. ¿Alguien más si quisiera compartirnos su palabra, hermanita Fer? La escuchamos. Tapoyahualti. La apoyaban de no initzin. Yo el relato lo escuché como un reflejo de las dificultades que todos tenemos en la vida Ujú. y también de ese proceso de emociones,
primero enojo, desesperación y después me encanta como el abuelo porque es como para mí el agua, ¿no? Como de Chalchutlico, de fluir. Y me encanta porque después el niño se identifica como, ah, Coat. Y así somos, nosotros somos ese labrar de las experiencias, de nuestros netilislis, de nuestros procesos. Y a veces nos resistimos tal vez a estas dificultades, pero son lo que nos hace lo que somos. Tlazocamati. La socama tiene nitsi. Sí, porque nos forjan, sí, nos hacen enojar, llorar, ¿no? ¿Alguien más, hermanitos? Y si no lo han visto, pues los invito a verlo, ¿no? Hermanita Bianca, la escuchamos. Apoyado al Tito Maestiani. La voy a Pues ver ti. yo creo que la reflexión y la enseñanza está muy clara em, sobre resiliencia, sobre el desapego, pero yo más bien resaltaría el hecho de que es una realidad muy constante que efectivamente se vive en comunidades rurales, en pueblos originarios, donde los niños desde edades muy tempranas aprenden este tipo de enseñanzas que a veces de adultos ya nos toca vivir. Creo que en, en estos casos ellos viven varias circunstancias que les lleva pues a un entendimiento que niños de una ciudad urbana, una ciudad o incluso niños con familias completas, pues no siempre pasa, ¿no? Entonces, creo que este tipo de aprendizajes son muy duros, muy difíciles y, y creo que yo resaltaría en este relato pues la empatía que debemos desarrollar eh, en este tipo de comunidades, ¿no? Donde se viven situaciones muy difíciles, muy complicadas y muchas veces nosotros no lo observamos o incluso nos cegamos para verlo. Es cuanto Tamasiani. Tlazocamati. La socama tiene nitsi. Gracias, hermanita. Bueno, yo sé que también los demás hermanitos lo habrán visto. Y si no, pues yo los invitaría a verlo. Hermanita Chalchi, la escuchamos. Tlapoyoualti, Temachtiani, La voy a ver, Tlazocamati. Sí, a mí lo que me gustó del relato es que justamente aprende a valorar lo que ya tiene, como ya dijeron mis hermanas, pero desde la maestra que le enseña a saber ver, ¿no? Porque él está centrado en lo que no tiene, porque dices que no está mi papá, no está mi mamá. Y entonces la maestra le enseña a mirar y le dice, pero sí tienes una figura paterna y materna, ¿no? Esta abuelita, está abuelito. Entonces son tus pilares, obsérvalos y también regálales, ¿no? Porque están para ti. Y otra parte que va enlazada a eso es que el abuelito también está en esa percepción sutil, ¿no? Que también sabe mirar porque tan conoce a pues a su semilla, a su nieto, que en cuanto llega lo ve agüitado, ¿no? Lo percibe, lo siente, o sea, no hace falta que el niño le diga, sino que él lo nota y le pregunta, ¿te encuentras bien o qué pasa? Y el niño le dice, no, todo bien. Bueno, el abuelito sabe que algo pasa y también sabe ganarse la confianza del niño, ¿no? Como de me importas, quiero saber qué, pues, qué apachurra tu corazón, qué pasa en la escuela o qué es lo que pasa. Y, y entonces amorosamente puede como destejer a lo mejor esta capa que tenía el niño, ¿no? De no, nada, todo está bien. Em, y eso
que con ese amor se pregunta y se desentraña lo que le aflige al niño, con ese mismo amor es que se resuelve, porque asimismo le da pie también para compartirlo con la abuelita, eh, y hacer un equipo y solucionarlo juntos, ¿no? Porque es como lo que, pues, lo que nos enseña Sebastián, y de juntos como los carrizos, que el niño solito a lo mejor ya se le cerraba el mundo porque ya no Ujú. podía llegar con lo material, pero los abuelitos pues hacen esta fuerza, lo cobijan y le dicen, sí puedes seguir cumpliendo la meta, ¿no? Pero ya no vas solo. Entonces, eso es algo muy bonito que me dejó este relato de Sebastián Tlazocamati. Tlazocamati, bueno, hermanitos, tiene muchas aristas y abarca muchas situaciones. Abarca la situación filosófica, ¿no? Que es, pues, en el ámbito de ver al mundo con la óptica de que todo nos enseña, el río, el aire, la misma vida, las circunstancias, pero también refleja la situación familiar, ¿no? Que, que no tan solo es estar ahí, de aportarte en qué necesitas en lo material, también a veces es necesario, pues conocer como Ishkuinan, ¿no? Que puedas leerla al rostro, saber vibrar en la energía, cómo se siente la persona. Está la cuestión social, socioeconómica, ¿no? Que a pesar de toda esta supuestamente eh, gran bienestar, la situación social, la situación económica se sigue resistiendo. Pero hay un ejemplo ahí que ellos tienen como abuelitos. Yo quiero resaltar la parte de todas las circunstancias que nos pasan, nos forjan, pero también tener la seguridad, mientras yo te tenga, mientras tú me tengas, todo es posible en esta vida. También tienes que externar, ¿no? Aquí la misión también, y yo siempre lo he externado, varias veces les he contado este cuento, sobre todo en pequeños talleres que me ha tocado compartir con maestros. Y yo les he dicho, en este cuento nos enseña a hacer equipo entre familia y escuela. Sí, porque a pesar de que tú aquí en la escuela, tú le des buenas ideas, buenas clases y allá en casa es un desastre, porque ahí mismo en el cuento presenta. Dice, ah, sí, el niño de la tienda, sí, el que le roba dinero a sus papás. ¿No? Ah, no, el otro sí, el otro niño que ya tiene el regalo ya comprado, pero sí es el que a su edad ya empieza a beber, empieza a fumar. Todas esas realidades de la sociedad, ¿no? Pero sobre todo, la esencia para esta clase es forjar, forjar valores éticos, pero también forjar lazos, se necesita de una labor realmente, lo que decimos, ser congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos. A partir de eso, seguir trabajando, empoderándonos, ¿no? Y pues ojalá algún día estos pequeños relatos ustedes también los puedan compartir. Son una forma de enseñarnos y de enseñar a los demás, a las demás personas, que a pesar de nuestra escasez, a pesar de nuestra abundancia,
a pesar de nuestro bienestar material, de nuestro bienestar intelectual, es necesario por todo lo que pasamos, ¿no? Y este error cometemos nosotros, los que tenemos la fortuna de ser padres, de a veces quererle dar a los hijos todo a manos llenas, ¿no? Nuestra principal excusa, yo le llamo excusa, yo no quiero que sufra lo que yo sufrí, ¿no? Pero lo que realmente, todo por lo que pasaste, las dificultades, las circunstancias, te han hecho la persona que eres. Quizá disciplinado, responsable, siempre buscando lo mejor para ti, para los que te rodean, ¿sí? Y termino en esta parte del cuentito de parte mía, por ejemplo, que en la secundaria es cuando aprendimos a hablar el español, porque en la primaria pues, hablábamos totalmente en náhuatl, pues de un maestro, ¿no? Que me decía, ustedes, los que hablan una lengua materna, claro que no lo decía así, ustedes, los guanquitos, porque esa es la etiqueta, los guanquitos, nunca van a aprender a hacer nada. Tú que me estás hablando en náhuatl, yo ni te entiendo, ¿no? Yo ni te entiendo. Yo te aseguro que de campesino, que de albañil, chalán de albañil, es lo que vas a llegar. Ni vas a aprender conmigo, era un maestro de matemáticas. Tal vez, dije entre mí, tal vez tengas razón, pero no te lo acepto. E incluso una vez le dije, de tanto decirme, se lo voy a demostrar. Un día lo voy a ver. Y llegó el día. Todavía trabajaba, ahorita ya se jubiló en las oficinas. Entonces yo ya lo había visto donde trabaja. Llevaba en mi mochilita, fui a hacer un trámite y llevaba estos 3 libros. Y no me reconocía. Le digo, ¿se acuerda de mi maestro? No, pues tantos alumnos que tuve, no me acuerdo. ¿Se acuerda usted del guanquito? No, la verdad no me acuerdo. Le saco los libros, mire. Esto yo lo he producido en mi lengua materna. No le vengo a reprochar de ninguna manera. Le vengo a agradecer. Gracias a eso que usted me dijo, alimentó, alimentó la flama de decir, voy a lograrlo, voy a escribir mi lengua materna, haré que mi lengua materna florezca. Sé que voy a pasar por cuestiones muy difíciles. Como decimos, voy a picar piedra, pero te lo aseguro ya, te lo aseguro que vas a lograrlo y vas a llegar lejos. Gracias, maestro. Gracias por haberme dicho lo que me dijo. Fue el alimento que me sirvió para llegar a esto y me falta más, se lo aseguro. Dice, no sé qué decirte, hijo. Pues me dejas sin palabras, ¿qué te puedo decir? Discúlpame. Digo, no, yo vengo en agradecimiento, no vengo en plan de reprocharle en agradecimiento. Y gracias, le digo, no tan solo a usted, a más gente que dijeron, ese que va a lograrlo. Fue un alimento. En conclusión, en conclusión, todo lo que nos van diciendo, nos debe de forjar para nuestro objetivo, como el cuentito del burrito, ¿no? Que dice que lo querían enterrar, le echaba tierra el señor, se sacudía y caía la tierra. Cuando se dieron cuenta, esa misma tierra lo fue subiendo y se salió el burrito, se fue, ¿no? No sé si hayan escuchado ese pequeño
Fábula me parece como cuento también. También está hermoso ese cuentito. Pero bueno, hermanitos, entonces todo nos forja, por eso hablamos de Coat, ¿sí? Ahora ustedes podrán distinguir y entender de que cada uno de los tonaltin de la energía del, por eso se llama energía de los días, nos dan un punto de vista, una visión para seguir viviéndolo de acuerdo a la energía del día, ¿no? Y porque yo no entendía. Decían los abuelitos, bueno, vive con la energía del día. Mm, Pues yo veo lo mismo, ¿no? El amanecer, a mediodía y el atardecer. No. Por ejemplo, vive con la energía de la serpiente, ¿no? Forja tu cuerpo, cámbialo, tu vida, tus relaciones, ¿sí? Y dice, Tequíotl y Huancóatl, Huanchalchihuitlicue, el trabajo sagrado de la serpiente y la de la falda de jade. ¿Cuál sería ese trabajo, hermanitos? ¿No? De manera muy individual, ¿qué es lo más valioso que puedes ofrendar a los demás? O sea, a los seres que amas. ¿Qué? ¿No? ¿Qué es lo que les podemos ofrendar? ¿No? El amor, la comprensión, pero el primero, y tiene relación con lo que les acabo de contar. Yo, ¿qué me voy a ofrendar? Para mí, ¿qué me voy a regalar a mí mismo? ¿No? Hace rato yo conseguí, bueno, me lo ofrendaron, conseguí estos dos libros. Me gustaron para leerlos. Digo, pues ya, regálate unos libritos, ¿se ven? Para, para que los leas. La educación financiera, 40 días de viaje en silencio, ¿no? Entonces, dije, bueno, se ven buen alimento para tu mente. Léalos. Todo es bueno. Ahora, ¿qué les puedo yo regalar a la familia? ¿No? No dándoles tantas preocupaciones, quizá, tratando de entenderlos con los de mi trabajo, con la comunidad, que sí, no a todos les vas a caer bien, pero bueno, aquí la reflexión es eso. ¿Qué es lo que podemos dar? A veces decimos, no, pues es que yo no tengo dinero. No, 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 no. Sí es importante, pero hay algo que tú también puedes ofrendar, que no es precisamente el dinero, tu ayuda, tu palabra, tu decirle, aquí estoy contigo. Yo sé que estás pasando por situaciones difíciles, pero mira, en lo que yo pueda, vamos, sí. Ahora, ¿qué es lo que estarías dispuesto a ofrendar para cambiar? En primera puede ser nuestra forma de pensar, ¿no cree? Sería algo interesante, ¿sí? Es esa parte que necesitamos. Dice un hermanito este que escribe, Ashkanwanika, sí, disfrutar el aquí y el ahora. Porque una cosa es estar aquí y otra cosa es estar presente, ¿no? Tal vez no nos van a hacer caso todo el día, pero algún momento, pues miren, soy contigo. Aquí está, yo. Vamos hombro con hombro. Sí, construye un proyecto para cambiar tu vida. Hermanitos, el principal interés que tenemos, digo que tenemos porque pues no tan solo yo, les incluyo los abuelitos porque me siguen respaldando
me dan el permiso de compartir todo esto que ellos me comparten y me compartieron, pues es que nuestra vida lo veamos con otra óptica, ¿verdad? Y que no tan solo nosotros, sino que los que nos rodean también compartirles. Yo sé que es difícil convencerlos, pero ¿a quién no le gustan los cuentitos? ¿A quién no le gustan los relatos cortos? Este relato del niño Acoatl, Coneacoatl, por contarlo en español y en náhuatl, porque están las dos versiones en el mismo video para que no lo anden buscando, tiene las dos versiones, en español y en náhuatl, ¿no? Entonces, me dice que 26 minutos, en 26 minutos, ¿sí? Entonces, ustedes lo pueden a lo mejor resumir, ampliarlo, lo quieren escribir, escríbanlo, ¿no? Van a ser 13 relatos, 13 cuentitos llenos de enseñanza y pues, qué mejor, ¿no? Algún día tenerlo un libro que sea en digital, no impreso, ahorita con toda esta tecnología, hacerlo en, ¿qué sería? En video, en historieta. Yo estoy incursionando en la historieta, ¿no? Tratando de buscar con la inteligencia artificial crear todo esto. ¿Para qué? Para que sea más llamativo, para que todos puedan acceder a esta información y no encerrarnos en nuestro mundo, porque sí hay abuelitos que dicen, esto es lo mío. Si yo tengo este libro, este es mío. Tú búscale a ver, pero esto es mío. Y yo no te lo comparto, ¿no? Entonces, es válido, es su decisión, ¿no? Pero también habemos quienes decimos, pues que llegue donde tenga que llegar, ¿no? Y temachtili coatl, huan chalchihuitlicue. La enseñanza de la serpiente y la de la falda de jade, ¿no? Aprendamos de ella, de la abuelita Chalchi. Es una gran abuela que nos enseña a veces a base de golpes. ¿Por qué? Porque así como corre el río su fluir tampoco es tan fácil. Y aquí se aplica este Lashkan Huanica. El río pasa, el agua que lleva no es la misma agua. ¿Eh? Aunque vayas a la misma hora, al mismo río, al mismo lugar, no es la misma agua. Al igual nuestra vida, hermanitos. Sí. Por eso decía un hermano, Ashkan Wanika, vivamos en el aquí, en el ahora. Es lo único que tenemos. Y muy valioso. Empoderamiento de la serpiente del cuerpo. Forjar nuestro cuerpo, trabajarlo, es una labor que nos toca a cada uno de nosotros. Nosotros somos la serpiente y el río que es Chalchihuitlicue, que es la serpiente de agua. Y yo los invito a hacer este ejercicio. Tarea, si quieren ustedes verlo así. Cierra los ojos, siente, así como está sentadito el niñito dentro del río. Es muy hermosa esta experiencia. Cierras tus ojitos, huele, huele el agua. Escucha el refresca tu corazón con el baño de Chalchihuitlicue. ¿Y cómo lo voy a refrescar? Metiendo tus piecitos al río. Sientes cómo corre. Escuchas su palabra. Calla tu mente. Avanza. Sí. Esto, en mi caso, me recuerda cuando pues íbamos a los ríos. Nosotros tenemos aquí la fortuna de tener dos ríos cerca, ¿no? Íbamos a cuidar.
Bajábamos al río a darle de beber agua a los chivitos. Y es donde uno pues, se mete con todo y ropa, con el calor que hace. En la tarde se secó tu ropa, ¿no? Te refrescas. Pero aquí es uno de los ejercicios que también a mí me enseñaron, pues a esa edad, dice, siéntate dentro del agua, escucharás voces, escucharás ruidos, incluso música. Hay en algunos cerros, no, sí se escucha, porque hay vida dentro de. Que eso les contaré también un relato de ese tipo, ¿no? Bueno, entonces el ejercicio, hermanitos, es eso, conectarte con Chalchihuitlicue. Para los que viven cerca del mar, pues pueden disfrutar del mar, ¿no? Meter ahí sus piecitos. Pero si están en el río, pues también. Pero podemos decir, híjole, pues yo no puedo, no tengo río, estoy en la ciudad, híjole, no puedo. Bueno, todo es posible, recuerden, ¿no? En una bandejita de agua metemos nuestros piecitos, cerramos nuestros ojos y empezamos a disfrutar del agua en nuestros piecitos. Eh, Podemos agregarle una pizca de sal, algunas flores. eh. La intención es sentir el agua en nuestros pies, descargar este estrés, esta energía que traemos y sanarnos y aprovechar de esa agua. ¿Mm? Ahora, ¿a qué hora se recomienda hacer esto? ¿En la tarde o en la mañana? ¿En la mañana o en la tarde? Uno de esos dos. Si lo vamos a hacer en la tarde, pongamos nuestra bandejita de agua ahí a la luz del sol para que evapore ese cloro, esos químicos que le agregan, ¿verdad? Y pues agregarle un poco de sal a la agüita, ¿eh? Y bueno, podemos poner ahí en nuestra bocinita el sonido del agua. Ahorita con toda esta tecnología que tenemos, aprovechémoslo para nuestro beneficio, ¿no? Ponemos el sonido del río y cerramos los ojos y nos imaginamos que estamos en ese río, esa frescura. Nuestra mente es tan poderosa, ¿eh? Tiene memoria. Nuestro corazón tiene memoria. Nuestro estómago tiene memoria, ¿no? Hace ratito, no sé cómo a qué horas, como a las 2, las 3, les mandaba un video muy hermoso de un doctor que hablaba realmente de que nos han engañado, que solo aquí tenemos todos esos recuerdos. No, tiene memoria todo nuestro cuerpo, ¿no? Pero bueno, hermanitos, entonces disfrutemos de esto. Los que tengamos la oportunidad, pues en el río y los que no, busquemos, adaptémonos como el Chalchihuitlico. Es una de las enseñanzas que nos da. Adáptate, ¿no? Tal vez estás pasando por una situación difícil, pues adáptate, pero no te quedes ahí. Estate en ese constante trabajo, avance, fluyendo, ¿sí? Quizá el río no desgasta una montaña, pero lo va erosionando con el tiempo, hasta lograrlo. Asimismo nosotros, siendo honestos primero con nosotros mismos, después con los demás. ¿Sí, hermanitos? Bueno, de mi parte sería todo. No sé si alguien quisiera compartirnoslos. Por ahí vi en el chat el hermanito Alberto, me parece, que decía, no, si es que es la mano derecha, porque las dos manos los pone como derecha. Justamente es lo que tienen los amos y hermanitos, ¿no? Dice, sí está en la posición derecha, pero si observas bien, te da más información, ¿sí? Te da más información. ¿Y eso que sí, sí es cierto? Sí, sí es cierto. Pero recuerda que estamos en dualidad.
Y sobre todo, estamos Omecoa, dos serpientes. La serpiente de Quetzalcóatl y la serpiente de Tezcatlipoca, que cuando se unen forman un solo rostro viendo de frente. ¿Sí, hermanitos? Bueno, no sé si tuvieran algo que compartirnos, alguna duda que tengan, si está en mis manos, con mucho gusto les respondo y si no, pues investigo, pregunto, ¿no? ¿Sí, hermanitos? Tlazocamati. Sí, hermanita Luz, la escuchamos. Sí, buenas noches, la apoyo Walti, Temastiani, Guagnuniwan. Apoyawalti, Pues una nonitzi. pregunta, de los relatitos que estamos viendo, ¿qué tanto hablamos o los interpretamos desde nuestro Nestilistli, Temastiani? Y por ejemplo, si los comentamos o los platicamos con otras personas, también escucharemos el sentir de las personas desde su Nestilistli, ¿sí? Es así. Sí, es ¿Verdad? así, Porque hermanita. con el día de ayer y el día de hoy siento que como que yo reflejo mi pensamiento, mis vivencias en esos relatos y me proyecto en ciertas cosas. Entonces, esa es desde nuestro Nestilistli. ¿Es Así es. correcto? Esa es mi duda esa, ¿eh? Gracias, Sí, hermanita. Temastiani. La intención del relato es recordarte que no eres el único, la única que ha pasado por situaciones difíciles, pero que esas situaciones, porque no todo es dolor, como decimos, ¿no? Porque también hay etapas de alegría, de entusiasmo, pero todo eso va forjándote como esa serpiente para que un día digas, ah, acepto con amor lo que llega a mi vida, con agradecimiento. Yo sé, yo sé que estoy en el camino correcto, a pesar de que ahorita para mí sea muy difícil, muy oscuro, va a llegar la luz, pero sigo trabajando en ello. No sé si no les ha pasado, a veces en nuestros objetivos decimos, no le encuentro sentido esto, no lo entiendo, pero si lo sigues intentando, sigues avanzando como el agua, lo lograrás. ¿Sí, hermanita? Quema, Desde su Temastiani. Neltilistli. Ujú. Quema, Temastiani. ¿Qué van a decir? Ese es el trabajo. No, no es un cuento cuadrado, no es un relato. Es que esto es así, punto. Le pasó solamente al niño, no. Refléjate. Recuerden que somos espejo. Refléjate. A lo mejor pasaste por lo mismo. Tiene muchas interpretaciones, muchas aristas. Este tipo de relatos es para reflexionar, para aprender, para enseñar, pero también para decir, sí se puede. Y seguimos adelante. ¿Ah? Timoitas que no ikniwan, timoitas que mosla, matemos ewikan. Timoitas que Temastiani. Timoitas que no ikniwan, Temastiani. ¿qué Timosehuican, va? Matemos Timoitasque, ewikan no Temastiani. ikniwan. Timotasque. Timoitas que, Buenas tlazocamati. Tomate, noches. temachtil. Buenas noches.